La sirena. Allá afuera en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla. Y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce, y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, McDoon y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba a los barcos solitarios, y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de neblina y sobresaltaba y alejaba las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire, y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto?, preguntó McDoon. Sí, dije. Afortunadamente es usted un buen conversador. Bueno, mañana irás a tierra, agregó McDoon sonriendo, a bailar con las muchachas y tomar ginebra. ¿En qué piensa usted, McDoon, cuando lo dejo solo? En los misterios del mar. McDoon encendió su pipa. Eran las 7:15 de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en 200 direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En 150 kilómetros de costa no había poblaciones, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de 3 kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos. Los misterios del mar, dijo McDoon pensativamente. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con 1000 formas y colores, siempre distintos. Es raro. Una noche, hace años, todos los peces del mar salieron allí a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Eran como una gran cola de pavo real, y se quedaron allí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. 1 millón de peces desapareció. Imaginé que quizás, de algún modo, vinieron en peregrinación. Raro, pero piensa en qué debe parecerles una torre que se alza 20 metros sobre las aguas, y el dios luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces. ¿Pero no se te ocurre que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. Oh, hay tantas cosas en el mar. McDoon chupó su pipa nerviosamente, parpadeando. Estuvo nervioso durante todo el día y nunca dijo la causa. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán 10.000 siglos antes de que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos, y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo es todavía el año 300.000 a.C., cuando nos paseábamos con trompetas, arrancándonos países y cabezas, y ellos vivían ya bajo las aguas, a 18 kilómetros de profundidad, helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. Sí, es un mundo viejo. Ven, te reservé algo especial. Subimos con lentitud los 80 escalones, hablando. Arriba, McDoon apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba con suavidad sobre sus cojinetes aceitados. La sirena llamaba regularmente cada 15 segundos. Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? McDoon se asintió a sí mismo, con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche, echado aquí, al borde de 10 billones de años, y llamando hacia los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden. Ya llevas aquí 3 meses, Johnny, y es hora que lo sepas. En esta época del año, dijo McDoon, estudiando la oscuridad y la niebla, algo viene a visitar el faro. ¿Los cardúmenes de peces? No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche. No diré mucho, lo verás tú mismo. Siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche desde el galpón del muelle, y escapas hasta algún pueblito del Mediterráneo, y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido en los últimos 3 años, y solo esta vez hay alguien conmigo. Espera y mira. Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, McDoon me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol, y dijo, necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla. Una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche, y como una casa vacía cuando abres la puerta,
y como otoñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur gritando, y un sonido de viento de noviembre, y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas, y los hogares parecerán más tibios, y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato, y lo llamarán la sirena, y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia, dijo Mactún en voz baja, para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena la llama, pienso, y ella viene. Pero, interrumpí. «Shh», ordenó Mactún. Allí, señaló los abismos. Algo se acercaba al faro, nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos, ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo, moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro. Y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma, y enseguida, desde la superficie del mar frío salió una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello, y luego, no un cuerpo, sino más cuello, y más. La cabeza se alzó 2 metros por encima del agua, sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo desde los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos 20 o 30 metros de largo. No sé qué dije entonces, pero algo dije. «Calma, muchacho, calma», murmuró Mactún. «Es imposible», exclamé. «No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace 10 millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros». El monstruo nadó lentamente, y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando por instantes su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra inmensa luz, roja y blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome en la barandilla de la escalera. «Parece un dinosaurio». «Sí, uno de la tribu». «¿Pero murieron todos?» «No, se ocultaron en los abismos del mar, muy abajo en los más abismales de los abismos. Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny. Una palabra real. Dice tanto, los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, estamos aquí más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor y casi tan rápido. ¿Pero por qué vine aquí?» Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó, y el monstruo respondió. Un grito que atravesó 1.000.000 de años, niebla y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y de mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada, y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena, solitario, vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. «¿Entiendes ahora?», susurró Mactún. «¿Por qué vine aquí?». Asentí con un movimiento de cabeza. «Todo el año, Johnny. Ese monstruo estuvo allá, 1000 kilómetros mar adentro, y a 30 kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene 1.000.000 de años. Piénsalo, esperar 1.000.000 de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie. Yo así lo creo. De todos modos, hace 5 años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro e instalaron la sirena. Y la sirena llamó y llamó, y su voz llegó hasta donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo, en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos, y abres los ojos como los lentes de una cámara de 50 milímetros, y te mueves lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa 1000 kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego, y te incorporas lentamente,
Te alimentas de grandes cardúmenes de bacalaos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre, cuando nacen las nieblas, y octubre con más niebla, y la sirena todavía llama, y luego, en los últimos días de noviembre, luego de ascender día a día, unos pocos metros por hora, está cerca de la superficie y todavía vivo. Tienes que subir lentamente. Si te apresuras, estallas. Así que tardas 3 meses en llegar a la superficie, y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro, y allí estás, allí, en la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados, y aquí está el faro, que te llama, con un cuello largo como el tuyo, que emerge del mar, y un cuerpo como el tuyo y, sobre todo, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? La sirena llamó. El monstruo respondió. Lo vi todo, lo supe todo, en solitario, 1.000.000 de años, esperando a alguien que nunca volvería. El 1.000.000 de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán, y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El año pasado, dijo Mactún. Esta criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo, temerosa quizás, pero al otro día, inesperadamente se levantó la niebla, brilló el sol, y el cielo era tan azul como en un cuadro, y el monstruo huyó del calor y el silencio, y no regresó. Imagino que estuvo pensándolo todo el año, pensándolo de todas las formas posibles. El monstruo estaba ahora a no más de 100 metros, y él y la sirena se gritaban en forma alternada. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo. Así es la vida, dijo Mactún. Siempre alguien espera que regrese algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, quien quiera que sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre, dijo Mactún. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo, como un volcán. Movió la cabeza de un lado a otro, como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior, y se le encendieron los ojos. Se incorporó, azotando el agua, y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados. «Mactún», grité, «la sirena». Mactún buscó a tientas el obturador, pero antes de que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas, con una brillante piel corriosa entre los dedos que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó. El monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios, que cayeron hechos trizas sobre nosotros. Mactún me tomó por el brazo. «¡Abajo!», gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y comenzaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera. «¡Rápido!». Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras, en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre, y la torre se derrumbó. Arrodillados, Mactún y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto, y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido. «Escucha», dijo Mactún en voz baja. «Escucha». Esperamos un momento, y entonces comencé a escucharlo. Al principio fue como una gran succión de aire, y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido, la luz había desaparecido. La criatura que llamó a través de 1.000.000 de años había desaparecido, y el monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena una y otra vez, y los barcos en alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido, debían de pensar, allí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía solitaria. Todo está bien, hemos doblado el cabo. Y así pasamos aquella noche. A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultados bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo. Se vino abajo, eso es todo, dijo Mactún gravemente.
Nos golpearon con violencia las olas y se derrumbó. Me pellizcó el brazo. No había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul. La materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olían a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente, construyeron un nuevo faro, pero en aquel entonces yo había conseguido trabajo en un pueblito y me había casado, y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Mactún, era el encargado del nuevo faro, de cemento y reforzado con acero. Por si acaso, dijo Mactún. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí y detuve el coche y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba 1, 2, 3, 4 veces por minuto, allá en el mar, sola. ¿El monstruo? No volvió. Se fue, dijo Mactún. Se ha ido a los abismos. Comprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se fue a los más abismales de los abismos a esperar otro 1.000.000 de años. Ah, pobre criatura, esperando allá, esperando y esperando, mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta, esperando y esperando. Sentado en mi coche, no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena, la sirena, y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo. Fin.